Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Manuel Severiche, licenciado en Educación con énfasis en inglés. Estoy con mi hija Saidi, quien estudia licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, y hoy vamos a hablar de un tema clave para la educación en Colombia: la educación y su papel en la construcción de una sociedad más justa. Hola a todos, es un placer para mí poder compartir este espacio con mi papá para que todos puedan estar claros y enterados de este tema. Porque la educación no es solo aprender materias, también define cómo pensamos y participamos en la sociedad. Exactamente, vamos a analizar cómo la educación puede formar ciudadanos críticos o, por el contrario, mantener las desigualdades. Papá, ¿la educación en Colombia es igual para todos? No, Saidi. Y eso es un problema muy grande en esta república, en esta nación, en Colombia. Por ejemplo, hay algunos datos recientes en zonas rurales y especialmente donde yo trabajo, en Minacaribe, una vereda enclavada en la serranía de San Lucas, enmarcada por la violencia, el abandono estatal y todo lo demás. Muchos estudiantes no terminan el bachillerato por alguna razón, mientras que en las ciudades hay más acceso a educación de calidad. Pero esto tiene que ver con los recursos. Totalmente. Hay colegios sin infraestructura en la zona rural. Hay colegios totalmente sin infraestructura, sin acceso a internet. En Minacaribe, donde yo trabajo, la internet es muy deficiente. No hay acceso a internet a los estudiantes y con pocos docentes. Entonces, no todos parten desde el mismo punto. Exacto, eso genera desigualdad desde el inicio y afecta el futuro de muchísimos estudiantes. ¿Hay autores que hablen sobre esto? ¿Qué dicen ellos? Claro, Freire, por ejemplo, habla de que la educación puede reproducir la opresión cuando no permite a las personas pensar críticamente. O sea, solo cuando reciben información. Sí, exacto. Y eso tiene que ver con mucho en los contextos de desigualdad. ¿Y Nussbaum? Nussbaum plantea que la educación debe desarrollar capacidades humanas, como pensar críticamente, participar, mantener empatía y demás. Pero si no hay acceso a educación. Entonces esas capacidades no se desarrollan y la desigualdad continúa como si nada estuviera pasando. ¿Y Zuleta? ¿Qué aporta? Zuleta dice que educar no es facilitar todo. Educar, dice Zuleta, es enseñar a pensar, incluso en medio de la dificultad. Entonces eso cambia mucho la perspectiva. Claro, porque hay otro autor que también plantea algo muy eficiente. Él complementa, Dewin, por ejemplo, Dewin complementa que la educación debe ser democrática. La educación debe ocupar un espacio donde todos puedan participar y aprender juntos. Entonces la desigualdad educativa no es solo falta de colegios. No, es falta de oportunidades para pensar, participar y crecer. Y eso afecta a toda la sociedad. Exacto. Hay una educación equitativa y puede romper ciclos de pobreza y exclusión. Tengo unas dudas. Puedo hacértelas para que me las respondas. Sí, claro. ¿Cómo puede la educación reducir la desigualdad en Colombia? Bien, la educación puede reducir la desigualdad en Colombia cuando garantiza acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje de calidad para todos, sin importar su contexto social o geográfico. Esto implica mejorar la infraestructura en zonas rurales. Por ejemplo, en Minacaribe tanto hay por mejorar. Y además de eso, formar mejor a los docentes y ofrecer recursos educativos adecuados. Además, una educación crítica permite que los estudiantes comprendan en su realidad y tengan herramientas para superar condiciones de exclusión, rompiendo así ciclos de pobreza. Ahora, ¿qué pasaría si todos tuvieran acceso a una educación de calidad? Bueno, si todos tuvieran acceso a una educación de calidad, habría una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos. Las personas podrían desarrollar sus capacidades, acceder a mejores empleos, participar activamente en la vida democrática, y esto no solo beneficiaría a los individuos, sino también al país en general, que tanto lo necesita.
ya que se fortalecería la justicia social, la economía y la convivencia ciudadana. Y ahora, ¿cómo aplicarías tú la idea de cada uno de estos autores que me mencionaste en contextos rurales? En estos contextos rurales, estos autores dicen, o mejor dicho, aplica adaptar educación a las realidades locales, promoviendo el diálogo, la participación, el pensamiento crítico, desde las experiencias de los estudiantes, siguiendo enfoques como los de Freire. Se pueden vincular los conocimientos educativos en la vida cotidiana de las comunidades, fomentando una educación significativa. Además, esto es clave fortalecer la formación docente que tanto necesitan la formación en estos contextos rurales. También necesitan garantizar los recursos que permitan implementar metodologías activas, incluso en contextos con limitaciones. ¿Qué es eso de la educación bancaria? Es el concepto de Freire. Se refiere a una educación donde el profesor deposita información y el estudiante solo memoriza. O sea, no piensa, solo repite. Exacto. Y ese modelo sigue siendo común en Colombia, desafortunadamente. ¿Y eso qué problema genera? Que limita el pensamiento crítico del estudiante y hace que las personas no cuestionen la realidad. Entonces, Freire critica eso. Sí, claro. Sí. Él propone una educación liberadora, donde el estudiante participe, donde el estudiante dialogue, donde el estudiante piense. ¿Y Nussbaum? Nussbaum dice que la educación debe formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, no solo trabajadores. Es clave. Y hay otro autor que dice que también critica la educación pasiva y defiende una educación que enseña a cuestionar. Este es Zuleta. Y hay otro autor, Lewis, Pina. Él propone aprender haciendo, participando efectivamente, no memorizando. Entonces, cambiar la educación puede cambiar la sociedad. Totalmente. Una educación crítica forma personas que no acepten todo, sino que buscan transformar su entorno. Eso sí suena un cambio real. Por supuesto. Ahora tengo unas nuevas dudas. Por ejemplo, ¿cómo pasar de una educación bancaria a una crítica en Colombia? Saidi, eso es necesario transformar tanto la forma de enseñar como el papel del estudiante. Eso implica dejar de ver el estudiante como un receptor pasivo y convertirlo en un sujeto activo que participa, que pregunta, que reflexiona, que cuestiona. Y entonces se refiere también a capacitar a los docentes en metodologías participativas, fomentar el diálogo en el aula y vincular los contenidos con una realidad social del país. De modo que el aprendizaje tenga sentido, que también permita comprender y cuestionar el entorno. Es decir, un aprendizaje transaccional. El docente aporta y el estudiante recibe. Sí, claro, podría ser también. Ahora, ¿por qué es importante que los estudiantes cuestionen lo que aprenden? Bueno, es importante porque esto le permite desarrollar el pensamiento crítico y autonomía. Y cuando un estudiante solo memoriza, no comprende realmente si puede aplicar el conocimiento en su vida. En cambio, al cuestionar, al analizar, al debatir, se vuelve capaz de formar sus propias ideas, formar decisiones informadas y no aceptar pasivamente lo que otros dicen, lo cual es fundamental en una sociedad democrática. Por último, ¿cómo puede la educación formar ciudadanos transformadores? Claro, es importante. Cuando se promueve habilidades como la reflexión, el diálogo, la empatía y la participación activa, un estudiante aprende a pensar críticamente, no solo entiende su realidad, sino que también se siente capaz de cambiarla. Así, la educación deja de ser solo transmisión de información y se convierte en una herramienta para construir una sociedad más justa, donde todas las personas actúan con una conciencia y un compromiso social. Bueno, queda claro. Hoy entendimos que la educación no es solo aprender,
La educación no es solo aprender, sino también a desarrollar pensamiento crítico y transformar la sociedad. Gracias por escucharnos y gracias a ti, Saidi, por ayudarme, por estar presente en este podcast. Gracias a ti por la invitación.